Magister Mario Castillo Freire, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. A continuación, dejamos en el uso de la palabra a la doctora Gabriela Aníbal Fernández Dávila, presidenta de la Comisión Organizadora de la Facultad de Derecho de la Universidad. Doctores Manuel de la Puente y Lavalle, Max Arias Schreiber, Mario Castillo, profesores, alumnas, invitados. La Universidad Femenina del Sagrado Corazón y particularmente la Facultad de Derecho se complace el día de hoy en expresar su reconocimiento a los doctores de la Puente y Arias Schreiber por haber aceptado participar en este acto académico de la presentación de una obra de uno de los profesores de nuestra facultad, el Magister Mario Castillo Freire, y les damos por ello a tan distinguidos jurisconsultos nuestra más cordial bienvenida y reconocimiento. Mis primeras palabras son de agradecimiento por haber sido invitado a la presentación de una obra que realmente es muy meritoria. Y quiero aprovechar también la oportunidad para expresar mi gratitud por haber sido incorporado como profesor extraordinario de la Facultad de Derecho de esta universidad. Es una designación que me honra y espero poder devolver con algunos de mis conocimientos esta deferencia que se ha tenido para conmigo. Uno de los efectos más positivos que ha tenido la promulgación del Código Civil de 1984 ha sido el de la producción que ha generado este código. Se ha dicho, es exacto, que nunca se escribió tanto sobre derecho civil que en esta época, y se viene escribiendo, y en situaciones nada fáciles, por dificultades que todos ustedes conocen, de orden económico, por dificultades de orden legal. Las editoras se encuentran muchas veces sometidas a dificultades casi insalvables por razón de costos y por razón de impuestos. Sin embargo, se ha escrito más desde 1984 a la fecha que lo que se había hecho durante toda la vigencia del Código Civil de 1936. Este hecho debe tener una razón, tiene una razón, y es la gran inquietud que ha promovido el nuevo Código Civil entre los estudiosos del derecho. Al lado de los maestros que, como el doctor de la Puente, que como el doctor Osterling, que presentes ambos, intervinieron en la elaboración del código, que les habla igualmente, desde casi sus inicios, y trabajaron durante 19 años en procura de ver lograda la aspiración de tener un código civil, han surgido una multitud de jóvenes que ya son calificados como maestros y que son los que vienen empujando a través de sus trabajos, de sus conferencias, de sus libros, esa labor indispensable para sentar las bases del Código Civil del siglo XXI. Uno de los jóvenes maestros que vienen desempeñándose en esta tarea, que es una tarea muy ardua, difícil de lograr, pero no imposible, es
Mario Castillo Freire. Yo lo conozco a Mario Castillo desde hace ya algún tiempo y sé de sus grandes condiciones como profesor universitario y como investigador jurídico. Se trata de uno de los más prominentes de todos los jóvenes juristas que han surgido a raíz de la dación del Código. Y los viejos tenemos la esperanza de que estos jóvenes puedan llegar a la promulgación del Código Civil peruano del siglo XXI, mejorando sustancialmente al Código vigente, que tiene algunas deficiencias y que, como sucede generalmente, está ya un poco detrás de los hechos sociales, políticos, económicos y de todo orden que justifican la dación de un código que, como el civil, contempla todos los aspectos de la vida humana, desde antes del nacimiento hasta después de la muerte, es decir, desde la situación de los nasciturum hasta la situación de los herederos. El trabajo que estoy presentando debo sinceramente calificarlo como brillante. Es realmente difícil y yo admiro el esfuerzo hecho por Mario Castillo, escribir más de 600 páginas sobre uno de los aspectos del contrato de la compraventa, el precio. Y no solo son 600 páginas a secas, son 600 páginas llenas de comentarios, llenas de sugerencias, llenas de críticas constructivas que van a permitir en materia de compraventa que se recojan muchas de sus sugerencias en la labor de redactar un nuevo contrato de compraventa. Hay en este libro gran profundidad. Se ve que el autor ha hecho un enorme, un extraordinario esfuerzo en la vía de la legislación comparada, como también en la doctrina. Yo me he sorprendido realmente de la cantidad de autores citados en el libro. Debe haberle demandado un gran esfuerzo a Mario Castillo haber encontrado estas citas para ponerlas en el libro. Citas que son muy importantes porque nos hacen ver la existencia de una serie de problemas y de una serie de situaciones que deberán ser legisladas en el futuro en materia de compraventa y concretamente en lo que se refiere al precio. También hay que destacar la pulcritud en la redacción, propia no ya de un joven maestro, sino de un maestro consagrado. Está muy bien redactado este libro. Sus críticas son valiosas. Muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas nos van a obligar o van a obligar a quienes tengan la responsabilidad del nuevo código a tomarlas en cuenta, a evaluarlas debidamente y finalmente a recogerlas dentro de un nuevo texto. Porque son críticas acertadas, son críticas que demuestran la gran inteligencia y la gran capacidad, el gran conocimiento que tiene este joven maestro. No quisiera yo hacer un comentario simplemente general, sino quisiera decir que al lado de las conclusiones, y son 56 las conclusiones que hay en este libro, existe también todo un articulado, un proyecto de articulado, muchos de cuyos dispositivos tienen un enorme valor y servirán sin duda alguna para la redacción del nuevo código. Yo voy a limitarme a algunas de las conclusiones, no puedo examinar desde luego todas ellas, porque son más de 50. ...56 para ser más exactos. De estas conclusiones voy a referirme a las que más me han llamado la atención. En la primera conclusión
se sostiene que el precio de la compraventa, si bien fundamentalmente es dinero, a pensar largamente sobre su contenido. En la séptima, dice Mario Castillo, que considera como un segundo requisito del precio el que sea cierto, entendiendo esa certidumbre en el sentido de que se trate de un precio determinado o determinante, esto es, susceptible de determinación. Yo coincido a plenitud con esta segunda, con la séptima y la octava conclusión. Me parece que efectivamente estos son los requisitos del precio. Y cuando en la octava conclusión señala que la determinación del precio se deja a la exclusiva potestad de una de las partes contratantes, se considera al contrato como nulo por contener un precio indeterminado. Efectivamente, si el precio no está determinado o no es determinable, no podemos hablar realmente de precio. Resultaría peligroso dejar el establecimiento del monto en manos exclusivas de una de las partes. Esto es algo sobre lo que yo he señalado en muchísimas oportunidades como imposible. No puede dejarse a una de las partes el señalamiento del precio, porque esto podría terminar en grandes abusos. El artículo 1543 del Código Civil ha señalado esta característica: la nulidad de los contratos de compraventa en los cuales el precio es señalado por una de las partes. ¿Y por qué razón? Porque esa parte puede hacer una valoración totalmente subjetiva y caprichosa, y sería injusto que la contraparte, el comprador, tenga que sujetarse a esa exigencia. En la novena conclusión, el tema de la determinación del precio, librado ya no a las partes, sino a una tercera persona, plantea, como bien dice Mario Castillo, varias dificultades y es de difícil solución. Hay 4 corrientes relativas al señalamiento del precio por tercero. Una primera que sostiene que ese tercero es un árbitro. Tesis esta que en doctrina ha sido rechazada por la mayoría de los autores, entre los cuales me cuento yo. Desde luego que no es un árbitro ni es un arbitraje lo que determina el señalamiento de un precio. Una segunda posición establece que la fijación del precio por un tercero constituye un acto de peritaje. No estoy muy seguro de la validez de esta posición. No se trata realmente de un peritaje. Se puede buscar en un tercero a una persona que no tenga por qué tener las condiciones de un perito. Evidentemente que en muchos casos la tercera persona que se busca tiene el conocimiento propio de un perito, pero no en todos los casos, de manera que la posición no es totalmente correcta. Una tercera posición es muy interesante, que yo no la había tomado en cuenta en todos sus alcances, es la que se trata de un mandatario, o sea, de una persona que recibe un encargo y que como tal lo cumple. Y esa es la función característica del contrato de mandato, en el cual no existe necesariamente representación. La representación es distinta del mandato. En el mandato puede haber representación, o sea, poderes, pero puede no haberlo. Y en casos como este, el señalamiento del precio por un tercero, se trataría de un mandato clásico, del mandato que conocemos desde el derecho romano.
Por último, hay una cuarta posición que sostiene que se trata de un arbitrador, haciendo la distinción entre la función de arbitrador y la de árbitro. Esta concepción es probablemente la más nueva, la más moderna que existe. Se sostiene que el tercero realiza una función de arbitrio, no de arbitraje. No confundamos esta posición con la primera, ya rechazada, del arbitraje. De arbitrio, vale decir, de criterio propio de quien ha sido señalado como el tercero que determine el precio. El autor llega a la conclusión de que realmente lo que existe al señalar un tercero el precio es un mandato, y es un mandato de carácter revocable, salvo que las mismas partes hayan planteado la irrevocabilidad en la designación de la tercera persona. Me parece esta tesis, la del mandato, repito, sumamente sugestiva, y valdría la pena tenerla muy en cuenta a los momentos de elaborar el nuevo contrato de compra-venta en el Código Civil del siglo XXI. Quisiera señalar que el Código Civil se ha puesto en la posición de los denominados arbitradores, no árbitros, o sea, del nombramiento de personas que a su criterio señalen o determinen el precio, y que esto está legislado en los artículos 1407 y 1408 del Código vigente. Tendrá que hacerse una muy seria evaluación para establecer si se mantiene el criterio del Código vigente o si se da un paso adelante con la teoría del mandato sustentada por Mario Castillo. Avanzando varias conclusiones, llego a la 22ª, no porque las anteriores no tengan importancia, sí las tienen, pero yo comprendo que mi tiempo es corto, o sea que tengo que sintetizar. La 22ª conclusión establece, tratándose ya del lugar en que se paga el precio, si funcionase o se establece el precio, si fuese un lugar en el que funcionen dos o más mercados, y no se ha señalado a cuál de estos mercados se referían los contratantes, se tomará el precio promedio entre los 2 o 3 o 4 o 5 o 6 mercados existentes. Me parece muy interesante esta sugerencia y en principio creo que habría que recogerla en su momento. La 31ª conclusión señala que un supuesto que ha sido contemplado por la doctrina en forma muy intensa y en materia de múltiples opiniones es la relativa a la compraventa en la que se deje el precio al valor que tenga el bien a su justo precio. Hay gran división en la doctrina respecto a esa fijación. Para algunos tratadistas, un contrato que tenga esta característica es un contrato nulo, salvo que tenga aplicación lo dispuesto en el artículo 1547 del Código Peruano. ¿Por qué? Porque resulta sumamente abstracto que el precio equivalga a que las partes no hayan señalado ningún precio ni la forma para proceder a su señalamiento posterior, y que sea el promedio del mercado el que determine el precio.
conclusión también subjetiva, conclusión digna de tomarse en cuenta en su debida oportunidad. En la 35ª conclusión se dice, y se dice bien, que el cuarto requisito del precio en el contrato de compra-venta es que sea verdadero. Verdadero quiere decir que el precio no sea ni ficticio ni disimulado. Ahora, hay quienes sostienen que cuando se establece el precio que no sea exactamente el verdadero, una posición de la doctrina considera como válido el contrato, pero ya no como válido en materia de compraventa, sino lo considera como si fuese una donación, siempre y cuando se anule el acto aparente, y con ello estaríamos en presencia de esa tendencia que tienen los códigos modernos a conservar los contratos en vez de anularlos y de suprimirlos. La segunda tendencia que hay en la doctrina no admite para ningún supuesto la posibilidad de que el precio no sea verdadero, o sea que rechaza la tesis que yo comparto de la donación, tesis que sostiene también el doctor Castillo. En la 30ª, ya pasaríamos a la 41ª conclusión. Ha abordado el doctor Castillo un tema de enorme importancia que se discute mucho en la doctrina y sobre el cual hay diferentes opiniones, y es el relativo a la elección, o sea, cuando el precio es considerado como un precio que no responde al justo equilibrio de las prestaciones. El autor no se ha limitado a tratar del contrato de compraventa y se ha referido también a la lesión en su obra. Nos habla del precio lesivo, del precio excesivamente oneroso, del precio en el cual hay una desproporción respecto al valor del bien mayor a las 2/3 partes, sea por exceso, sea por defecto. Él opina que este precio se regirá por las normas relativas al título 9 de la sección primera del libro de fuente de las obligaciones del Código Civil, esto es, a la parte general de los contratos y no a la parte especial del contrato de compra-venta. En las conclusiones que siguen, la 42ª, tercera, hasta llegar a la 56ª conclusión, el autor desarrolla con gran conocimiento de causa toda la enorme problemática que puede surgir de la lesión. No voy a hacer una explicación de esas conclusiones, llevaría mucho tiempo, pero sí debo decir que constituyen aportes muy interesantes, muy sugestivos, para que puedan ser considerados en un futuro eventual Código Civil. Para no quedarse corto, el doctor Castillo, fuera de que ha escrito una obra sobre precio, repito, de 600 páginas, difícil desde luego para ser asimiladas por razones de tiempo en tan breve plazo como el que yo he tenido para leerla, hay hasta un aspecto adicional a lo ya comentado. No solo se plantean conclusiones, también hay todo un proyecto de articulado sumamente rico en matices.
Los que tuvimos la oportunidad de hacer y preparar, elaborar el Código Civil, ciertamente no nos detuvimos en tantas hipótesis, pero de la lectura del articulado, muchos de los dispositivos que se sugieren son no solo atractivos, son convincentes y deberán, por lo tanto, tenerse presente al momento en que se legisle nuevamente sobre el contrato de compra-venta. Yo quiero terminar mi intervención felicitando muy cordialmente al doctor Castillo por esta obra. Lo considero uno de los grandes aportes de los nuevos jóvenes maestros que constituyen ya un núcleo muy importante dentro de nuestra realidad doctrinaria privativa o privatista. Y lo felicito muy sinceramente por esta obra. Más aún, lo invito a que continúe efectuando de manera tan detallada el análisis de varios elementos constituyentes, no solo de la compraventa, sino de tantos otros contratos tipificados, nominados, que existen en nuestro Código Civil. Esa labor es difícil esperarla de gente que ya está jugando sus descuentos en la vida. Sí es una labor realmente constituyente de un reto para los jóvenes y brillantes profesores que, repito, han surgido a la luz de la dación del Código Civil de 1984. Felicitaciones, doctor Castillo, su obra es una obra excelente y es evidentemente de indispensable consulta para los abogados, para los magistrados, para los estudiantes, y desde luego será una piedra muy importante dentro de la elaboración del contrato de compra-venta en el Código Civil del siglo XXI. Muchas gracias. Señora decana de la Facultad de Derecho, doctor Marcelo Schreiber, Mr. Mario Castillo. Realmente la brillante presentación que ha hecho el doctor Marcelo Schreiber me deja poco por decir. Ha hecho un análisis muy completo de las proyecciones del libro del Magíster Castillo. Yo tengo una especial vinculación con el Magíster Castillo. He estado presente no solo en su grado de bachiller, sino también en su grado de magíster, y he podido apreciar sus grandes cualidades. Respecto de este último libro, debo decir que con el hábil manejo de las fuentes y la exhaustiva labor de investigación a que nos tiene acostumbrados, el magíster Mario Castillo Freire ha sacado a la luz un nuevo libro sobre el tema que tanto lo fascina, como es el tratamiento de los problemas cruciales de la contratación civil típica. Esta vez, el magíster Castillo nos lleva, con la habilidad que lo caracteriza, al estudio del precio en los contratos civiles de compraventa y permuta, cuyas disposiciones rigen para los contratos mercantiles del mismo tipo, por mandato del artículo 21.12 del Código Civil. Cuando leo las obras del magíster Castillo, tengo una sensación especial que no puedo definir bien. No sé si es el método empleado,
la secuencia de los temas, el estilo literario, la inquietud jurídica que trasluce, o algún otro ingrediente más que escapa en este momento a mi percepción, que me deja colmado de satisfacción en el sentido que siento recibir algo que buscaba y que aún no había logrado. Esto es una respuesta a mis cuestionamientos. En efecto, el ejercicio diario de mi profesión da lugar a que me encuentre cada vez con más frecuencia en la necesidad de recurrir a conocimientos ajenos para completar la limitación de los propios. ¿Cuántas veces he encontrado en los libros escritos por el magíster Castillo la información que tan apremiantemente necesitaba? Ello se debe posiblemente a la curiosidad de su autor, que lo lleva a buscar los problemas que necesitan satisfacción y que aún no lo han recibido. No puedo decir que he leído minuciosamente, línea a línea, el último libro del magíster Castillo por limitaciones de tiempo, habiéndome limitado a hojearlo con cierto detalle, pero que me ha permitido conocer sus características. Ellas son, en mi opinión, su claridad, su buen orden, su seriedad, su respaldo doctrinario y legislativo y, sobre todo, la inocultable identificación del autor con su obra. El tema de este nuevo libro del magíster Castillo es sumamente sugestivo. Nos lleva a ese mundo del precio en la compraventa y en la permuta, que es, después del bien materia de ambos contratos, el elemento más rico en modalidades y particularidades. El magíster Castillo nos hace recorrer este mundo enseñándonos a descubrir sus aciertos, sus dificultades, su armonía, sus incongruencias y, sobre todo, lo que es más valioso, la manera de enriquecerlo a través de sus meditadas sugerencias. Quiero por ello felicitar muy sinceramente al magíster Mario Castillo Freire por su magnífica obra, que ocupará un lugar de privilegio en nuestras bibliotecas, y agradecerle de todo corazón, en nombre de los estudiantes y de los estudiosos del derecho, este invalorable aporte a la cultura jurídica peruana. Gracias, magíster Castillo. Doctora Araníbar, doctor Maxaya Cereida, doctor Manuel de la Fuente, autoridades universitarias, señores profesores, estimadas alumnas, amigos todos. Presentar un libro es como la partida de nacimiento de un hijo. Es la ocasión para que todos aquellos a quienes uno estima conozcan de su aparición y puedan leerlo en el futuro. Ya editado, el libro no deja de ser algo que lo persiga a uno de manera permanente, así como los hijos son para los padres. Y esto, naturalmente, lo sé por ser hijo, no por ser padre. Antes de escribir un libro, uno tiene la libertad de escoger las palabras, elaborar teorías, cambiar de forma de pensar, y al fin y al cabo, todo esto es, en buena cuenta, intrascendente, ya que son pocos o nadie los que han conocido de nuestros devaneos intelectuales. Pero una vez aparecido un libro, uno está sujeto a la crítica de todos aquellos que lo lean y consideren bueno, regular o malo. Esto no quiere decir que uno ya no sea libre de cambiar o perfeccionar sus opiniones, todo lo contrario. Ahora más que nunca, uno estará obligado a enriquecer sus ideas para no dejar que sean sobrepasadas por la crítica, para mantenerlas en pie si es que uno no ha sido persuadido por teorías contrarias. Pero esta tarea no es nada desagradable, por el contrario, considero que es una de las más apasionantes actividades intelectuales, ya que uno tiene que leer siempre lo que aparece y aprender cada vez más. El libro es algo así como un desafío perpetuo. Uno nunca dejará de ser responsable de dicha obra, y algo más, aún después de la muerte, uno seguirá recibiendo críticas.
El problema es que aquí ya no estaremos presentes para responderlas. Aquí será nuestra propia obra la que deberá de enfrentarlas. Como vemos, este es el límite del arrepentimiento, el límite de la reflexión. La vida nos permite retractarnos, corregirnos, enmendarnos, pero cuando ésta acaba, son nuestras obras las que tienen que defendernos. Ellas serán nuestra voz, por ellas seguiremos opinando, por ellas seguiremos enseñando. Por todo esto, escribir es una gran responsabilidad. Confieso que con el transcurso del tiempo he reflexionado mucho respecto de posiciones planteadas en mis obras anteriores. En algunos casos las he mantenido y en otros las he cambiado, felizmente en los menos. E incluso han habido ocasiones en las que me he planteado la idea de si no sería mejor dedicarme por completo al ejercicio profesional, al que ahora solo dedico algunas horas del día, y que más tarde, ya con más experiencia a cuestas, empiece a escribir con mucho mayor conocimiento de causa que ahora. A veces he dudado, pero he preferido seguir en este camino porque considero que así aprendo más. También me he cuestionado mucho acerca de los temas que abordo, el derecho civil y los contratos. Confieso que cuando era estudiante en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y llevé en 1985 el curso de contratos con ese gran maestro aquí presente, el doctor Manuel de la Puente y Lavalle, aparte de admirar el dictado del curso y la profundidad de su obra, Estudios sobre el contrato privado, no me aficioné por el tema. Mi afición por los contratos comienza cuando releí la mencionada obra en las vacaciones siguientes, de manera voluntaria y con toda la tranquilidad del mundo. Allí le empecé a tomar el gusto a la materia y ya en los próximos cursos del área, esa obra se convirtió en mi principal fuente de consulta. Hasta antes de esos momentos, mi interés por el derecho civil era igual que aquel que tenía por el derecho comercial, por el derecho constitucional o por el derecho tributario. Cualquiera de ellos me daba lo mismo, pero a partir de esos momentos, el derecho para mí empezó a convertirse, además de profesión estudiada, en hobby, en entretenimiento. Ahí fue cuando empecé a perder la que hasta ese entonces había sido la gran afición de mi vida, la aviación, que por algunos años me tuvo convencido de ser piloto comercial y tener por afición al derecho mismo, pero específicamente al derecho civil. Tal vez mi interés por el derecho civil se vio incrementado notoriamente al ir descubriendo en la biblioteca del Estudio Lechea, donde hice mi práctica preprofesional, las grandes obras que se habían escrito, sobre todo en el siglo pasado. Allí fue cuando empecé a saber quiénes habían sido los principales autores y admirarlos. Todavía siendo estudiante, no podía comprender cómo en el siglo XIX, sin máquinas de escribir idóneas, mucho menos con computadoras, solo con una pluma y algo de tinta, algunas personas podían haber escrito durante toda su vida más de 30 tomos, hasta hoy de insuperada calidad, de casi 1000 páginas cada uno. No podía entender en esos años cómo Baudrillard, Cantinerí, Troplón o Lorán habían emprendido y concluido tamaña tarea. Confieso que pensaba que eran tipos muy extraños, algo anormales, gente que no había tenido vida privada, vida familiar, que toda su vida se la había pasado en un escritorio con papeles y libros. Pero lo que no entendía es que esas personas habían escogido una manera de vivir que las satisfacía, que llenaba sus almas, que las hacía sentir productivas para la sociedad. Hace poco vi en la televisión un comercial de la nueva Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, en el que salía un señor y decía que luego de jubilarse, al fin podría dedicarse a hacer aquello que había querido hacer toda su vida, juguetes para niños. Sinceramente, en ese momento me pregunté, ¿y si quiso hacer toda su vida eso, por qué nunca lo intentó? Creo que, vivamos los años que vivamos, la vida no es larga, por el contrario, es corta. Y los años que Dios nos da, hay que utilizarlos haciendo aquello que nos gusta, aquello por lo que sentimos amor, porque solo lo que así se hace sale bien. Lo que se realiza por compromiso, sin voluntad, a la fuerza, es intrascendente para nuestras vidas. Por ello es que los seres humanos somos libres, libres para hacer o no hacer algo, libres para estudiar derecho o medicina, o si queremos hacerlo, libres para vender helados o libres para pintar cuadros. Pero creo que el hombre debe tratar de hacer aquello que más quiere. Si a alguna de ustedes, alumnas, no le agrada la carrera que esté estudiando, le aconsejo que la deje, porque el abogado no tiene jubilación, que la deje,
porque nunca llegará el momento en que puedan retirarse y decir que ahora podrán dedicarse a hacer lo que más quieren. Por ello es que escribo, porque me gusta. Nadie me obliga a hacerlo, nadie me presiona para hacerlo. Diría yo que, por el contrario, son la sociedad y el tiempo los que presionan para que uno se dedique tal vez a actividades más rentables económicamente hablando. Pero además lo hago porque el derecho civil tiene su propio encanto. Es un encanto milenario. Las instituciones propias del derecho civil son instituciones muy antiguas, instituciones muy arraigadas entre las sociedades y entre los hombres. Del derecho civil han ido apareciendo otras especialidades que hoy en día constituyen disciplinas autónomas y extremadamente importantes. El derecho civil también tiene un ánimo de perpetuidad, esa perpetuidad que le dan sus instituciones nacidas en lo más hondo de las costumbres de los hombres. El derecho civil, más allá de las posiciones encontradas que puedan tener algunos tratadistas respecto de ciertos puntos, no genera muertes. El derecho civil lo más que produce es un intercambio de opiniones, por más apasionadas que éstas sean. Por el derecho civil no se generan revoluciones, no caen gobiernos. El derecho civil no es un derecho cuya estabilidad esté dada en exclusiva por la voluntad de un gobernante. El derecho civil tiene en sí mismo todo aquello que los hombres viven a diario. Todos los hombres nacen, ahí está el derecho de las personas. Todos los hombres tienen bienes, por ínfimos que estos sean, ahí están los derechos reales. Todos los hombres celebran actos jurídicos, se obligan, contratan. Y por último, todos los hombres mueren, ahí está el derecho sucesorio. Si bien es cierto que no todos los hombres se casan y reproducen, no es menos cierto que esta es la regla y para ello está el derecho de familia. Pero dentro de todo el derecho civil, las obligaciones y los contratos, para mí, tienen algo muy especial. Son instituciones por las que todos pasamos a diario. Como muchas veces se repite en clase y en los libros de derecho, nosotros todos los días celebramos contratos, grandes o pequeños. Y en tal razón, al ser la obligación el objeto de los contratos, todos los días nos obligamos. Esta es una actividad de la que nadie escapa, tal vez al igual que las otras, pero sin embargo es una actividad de la que nadie escapa cotidianamente. El maestro Max Arias Schreiber, aquí presente, dice, parafraseando al jurista francés André Toulemont, que el contrato está en la persona como la sangre en las venas. Toulemont decía que el contrato está en la persona como el esqueleto en la piel. La compra-venta, más conocido como el contrato rey, podría ser considerado también gráficamente como la columna vertebral de ese esqueleto. Tal vez por esta importancia medular es que nuestras preferencias investigativas se han centrado en este contrato, sin duda, el más común y útil de los contratos típicos. Este libro, que los profesores que me acompañan han tenido la gentileza de presentar, trata, al igual que los anteriores, sobre el derecho de los contratos y específicamente sobre el precio en el contrato de compra-venta. Pero del tratamiento de este contrato derivamos en un breve estudio acerca del contrato de permuta, históricamente más antiguo, el mismo que hoy, al haber perdido con la aparición del dinero la importancia de antaño, se rige por las reglas de la venta. Esta obra no pretende ser sino un aporte modesto de alguien a quien le falta saber muchas cosas, de alguien que como quien les habla siente que sabe hoy muy poco, pero que justamente por eso también siente la necesidad de conocer algo más. Pero esta no es solo una responsabilidad personal ante mí mismo, es una responsabilidad con mis alumnas, hacia las que un profesor debe dar lo mejor que tenga, lo mejor que sepa. La responsabilidad de la cátedra universitaria me ayudó a seguir en el camino de la investigación y además descubrí que ella, junto con el ejercicio profesional, son las dos fuentes más valiosas y enriquecedoras de experiencias para quien escribe. Por ello, cumpliendo con un ofrecimiento que hice hace medio año a mis alumnas de la promoción que hoy se encuentra en 11º ciclo, he dedicado esta obra a todas mis alumnas de esta facultad, las de antes, las de ahora y las del futuro, ya que sus preguntas e inquietudes enriquecen al profesor y le permiten profundizar los temas tratados. Y al descubrir que son mis alumnas la mayor fuente de enriquecimiento para mis trabajos, decidí hace año y medio comenzar a probar una forma de colaboración con ellas. Inicialmente lo hice con una, y ahora son 3 con las que vengo trabajando en diversos proyectos de investigación en el área de contratos. A ellas
se agregará muy pronto un grupo de derecho de obligaciones que por lo menos estará integrado por 4 estudiantes. En esta obra, al igual que en la anterior, titulada El bien materia del contrato de compra-venta, ha colaborado mi exalumna, la señorita Maite Remy Castañola, a quien le estoy muy agradecido por su constancia, conocimientos y orden que se han visto traducidos en no pocas ideas de este libro. Para terminar estas palabras, invito a todas las alumnas que tengan interés en el campo del derecho civil y específicamente en obligaciones y contratos, a que conversemos, ya que podríamos trabajar de manera conjunta y lograr algo en el futuro próximo. Antes de concluir, vaya mi agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la persona del doctor Fernando de Traseñí Granda, presidente del fondo editorial de dicha casa de estudios, mi alma mater, por la acogida que me ha brindado para continuar el estudio del contrato de compra-venta, y a la doctora Gabriela Aníbal Fernández Dávila, presidenta de la comisión organizadora de la Facultad de Derecho de la UNIFE, por haberme dado hace ya 3 años la oportunidad de enseñar sin haber mediado entre nosotros amistad previa o recomendaciones. Gracias por la confianza. Y deseo finalizar agradeciendo a los señores profesores, doctores Manuel de la Puente y Lavalle y Max Arias Schreiber Peset, orgullo del Foro Nacional, que han vertido comentarios que, a mi entender, más tienen por fundamento la amistad o simpatía recíproca que los méritos de la obra presentada. A ellos y a ustedes, amigos y amigas, mi más profunda gratitud y reconocimiento. Muchas gracias. A continuación, queda en el uso de la palabra la doctora Gabriela Aníbal Fernández Dávila, presidenta de la comisión organizadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, quien dará por concluido el presente acto académico. Después de haber escuchado las palabras de los insignes juristas, doctores Max Arias Schreiber Peset y Manuel de la Puente y Lavalle, sobre el libro titulado El precio en el contrato de compra-venta y permuta, cuyo autor es el magíster Mario Castillo Freire, reafirmo nuestro orgullo como presidenta de la comisión organizadora de la Facultad de Derecho de contar con el magíster Mario Castillo como uno de los más distinguidos profesores de nuestra facultad. En el magíster Mario Castillo, la comisión organizadora de la facultad y yo advertimos, apreciamos y admiramos la madurez de su juventud, su permanente preocupación e interés por profundizar en los temas jurídicos, su calidad docente y su hombría de bien. Estamos seguros que el magíster Castillo continuará enriqueciendo el derecho peruano con sus obras y seguirá en la UNIFE compartiendo generosamente sus conocimientos y experiencias. Esta ceremonia de presentación de su libro tiene para la Facultad de Derecho de esta universidad una muy particular y singularísima razón. Estamos centrando nuestra preocupación en la facultad en todo aquello referido a la investigación y las publicaciones. Consideramos que es una parte vital de la tarea académica que cumple la UNIFE.
Tratamos por ello que nuestras alumnas interioricen en su conciencia la necesidad de la investigación y se acostumbren a realizarla como parte indispensable de su formación profesional, asumiendo en el futuro su responsabilidad de mantenerse al día con los adelantos científicos durante el ejercicio de su profesión. Y es en esta misión ineludible de la universidad que la exigencia docente es para nosotros nuestro afán de todos los días. De ahí que la presencia de destacados juristas, maestros de cátedras ejemplares, como ustedes, distinguidos y muy queridos amigos, enaltece el día de hoy a la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y muy en especial a su Facultad de Derecho, comprometida, como otras, con el saber, con la búsqueda de la verdad, con el pensar y el descubrir, con la liberación cristiana de la solidaridad y del amor, con nuestra fe, con la justicia, con nuestra patria. Al insigne maestro universitario Manuel de la Puente y Lavalle, al insigne profesor honorario extraordinario de nuestra facultad, Max Arias Schreiber Peset, va pues nuestro renovado reconocimiento y gratitud por su presencia y su palabra, y por su obra jurídica y docente de servicio universal, de servicio a la humanidad, de servicio a nuestro país. Y a nuestro joven y brillante profesor magíster Mario Castillo, nuevamente le decimos muchas gracias. Con inmensa alegría lo felicitamos y estamos convencidos que su obra seguirá en beneficio del derecho, de su casa de estudios, de esta facultad, de la universidad y nuestro amado Perú. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos pues en este día tan significativo para todos los que conformamos la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. No puedo terminar estas palabras sin expresarle al magíster Mario Castillo un encargo de nuestra hermana rectora, la doctora Gladys Lucio Zamora, religiosa del Sagrado Corazón, que por motivos de la congregación no ha podido acompañarnos el día de hoy en esta ceremonia. Cumplo con hacerle entrega de este recuerdo con unas palabras muy significativas que la hermana Gladys Lucio ha querido escribirle al profesor Castillo, haciéndole entrega de esta placa que reconoce su esfuerzo y el agradecimiento de la UNIFEC. ¿Sí? Decía que cuando la emoción es grande y el sentimiento es inmenso, creo yo que la vergüenza, los nervios son escasos como para romper la barrera del anonimato. Y en nombre de todas las alumnas, gracias no solo por el aporte jurídico que significa este libro, sino por haber compartido una aventura jurídica por el mundo de las obligaciones de los contratos. Porque Mario Castillo Freire no es solamente un profesor genial, brillante, palabras sobran para calificarlo, sino también un amigo entrañable. Es que no lloro porque, bueno, discúlpeme, pero discúlpeme por haber roto
protocolo, pero lo mínimo. Gracias Mario, gracias al profesor, al investigador. De todo corazón.